hablando y la cuestión no funcionaba. Es que parece, es que todos encendieron la cámara, creo, entonces eso hizo... Sí, eso pasa porque cuando nosotros tenemos reunión de profesores, si todos encienden la cámara, pasa eso. Y también el director ahí está hablando y nadie lo escucha. Y yo me reía y después ahora me pasó a mí. Bueno, pero por lo que sé, él dio una buena impresión. Fue chistoso, pero pasó bien. Ay, ya, y yo dije, esto nunca me va a pasar. Ay, y estaba todo listo ayer y todo, lo más chistoso es que todo bien durante el día con las clases. Ya en la tarde yo dije, estar todo bien, me conecto, no funciona, pero what? ¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué pasa esto? Ya, pero en fin. ¿Cómo En han fin, estado? bien, ¿y usted? Bien, bien. Qué bueno. Llueve, ¿Ya tomó llueve desayuno? mucho, llueve mucho. Hay alguien que todavía está durmiendo, ¿veis? Por lo tanto, hola, ahí está, veo conectado a Emilia, hola Fernanda, hola Sofía, hola Catalina, Francisco, El ya, ahí está. profe Ficho nos hizo despertarnos temprano hoy día para Sí. hacer ejercicio. Ay, Es como un reto. yo recuerdo mi época de colegio, oh, yo que sufría en educación física, Dios mío. ¿Sí? Sí, no sé. Pero el profe, usted que tiene tremendo cuerpo de Sí, deportista. insisto, todos dicen así que, ay, bueno, pero no, yo sufría con educación física, no sé, yo, ay, prefiero hacer una guía matemática, le decía el profe. ¡Ay, profe! Corre, Quintrileo, me decía, no, ¿Qué yo onda su vida, profe? ¿Cómo quiero prefiere hacer hacer- una guía matemática? Eso es mi recuerdo siempre yo siempre le cuento a mis estudiantes que yo sufrí en música y sufrí en educación física, aunque les parezca extraño, Y en música, porque porque nunca pude entender esas corcheas, esas cuestiones. ay, no me cuenta, yo le hago así, Esa no va viendo cultura, cualquier y en lección. las pruebas de flauta dulce sí tenía que leer esa cuestión y ¿qué? Yo no puedo leer eso, decía. Y me cargaba abajo, no. Pero sí puede Yo hacer dije, no, algo público. los míos son la ciencia. Bueno, chiquillos, después de de ese preámbulo y de mis martirios que me pasaron de estudiante y ayer en la reunión de apoderados, esta reunión espero que hayan leído el correo que les envié. La idea es que podamos revisar esa guía número 7 en conjunto y me interesa también la guía número 11 que la podamos realizar aquí todos juntitos, para que todos tengan esa revisión, chiquillos, porque recuerden esto, nosotros tenemos que trabajar y analizar las ecuaciones químicas. Después vamos a hacer una parte matemática de aquello, de unas relaciones que hay de las ecuaciones, pero para eso ustedes van a hacer todo ese proceso. Van a plantear las reacciones químicas, las van a balancear y de ahí nos vamos a meter de lleno a este análisis matemático que vamos a hacer de esa ecuación. Pero para eso usted no va a hacer un análisis de una ecuación que no esté bien o correctamente formulada. No va a hacer un análisis de una ecuación que esté mal balanceada. Y ese balance de ecuaciones, que es lo que vamos a realizar después, se hace en base o con base a una ecuación bien, pero bien planteada. Por lo tanto, si en una ecuación sale un hidróxido de sodio, usted no va a colocarle Na5 paréntesis OH6, porque claramente eso no tiene ningún sentido. Y la idea es que nosotros y ustedes puedan ahí tener a mano la guía número 7, si la tiene completa bien, si no, ahí haga así, mire para el lado, haga así como que si la tiene completa. Pero la idea es que en esa guía número 7 está la mayoría de los compuestos, chiquillos. Si usted ya tiene un avance superior al 80% en eso, va bien encaminado. Si no, ahí empiece a aprender velas a los santitos. Entonces, ojalá que tengan a mano esa guía número 7, chiquillos. ¿La tienen a mano? Si Sí, no, vamos ahí a ver. Vamos a proyectar por si no lo saben. Miren esta cuestión aquí ahora funciona el tiro. es que nosotros somos más bacanes. Y ayer yo sudando el lado aquí.
Entonces, chiquillos, fíjense, en esta guía número 7, la idea es que todos vayamos participando, si tienen lo escriben en el chat o habilitan su micrófono para que podamos ir completando esta guía. Aquí salen diversos compuestos, diversos hidruros, diversos sales, diversos otros compuestos, hidróxidos salen también, algunos oxoácidos, y la idea es que nosotros podamos ahí ir completando. La idea, como les digo, es que nosotros podamos ir manejando estos compuestos, ya adquiriendo ahí la habilidad para poder formular. Bueno, entonces que alguien me vaya ayudando formulando ahí el hidruro de zinc. El hidruro de zinc. El hidruro de zinc. Alguien tiene el hidruro de zinc, y la idea, chiquillos, que las demás personas, que si un compañero coloca una fórmula, que sepa por qué es esa fórmula y no otra, ¿ya? Entonces, esta es una instancia para que usted pueda clarificar todas sus dudas. Ahí Héctor dice el hidruro de zinc, y Sofía también lo escribe, el ZNH2, ZNH2. Recuerden, el zinc tiene capacidad 2, pasa al hidrógeno, en este caso al hidruro, y el hidruro tiene capacidad 1, pasa ahí al zinc. Por eso que el ZNH2 es la fórmula que corresponde al hidruro de zinc. Después dice el hidruro de estaño 4, hidruro de estaño 4. Ahí estamos utilizando la forma sistemática, o sea, la forma de Stock, en la que me está indicando con cuál capacidad está actuando el estaño, que en este caso es 4. Por lo tanto, ahí Sofía escribió ZNH4. Martina también ahí está apareciendo con su compuestito, el hidruro de estaño 4. Efectivamente, ese es. Vayan haciendo un tic, chiquillos, vayan haciendo un tic ahí a su guía. Después viene el trihidruro de aluminio. Ese está a prueba de estudiante bicentenario, chiquillo. Trihidruro de aluminio. Ahí ya le está diciendo cuántos hidrógenos deben haber y acompañado de ese elemento. Trihidruro de aluminio. Trihidruro de aluminio. Ahí estamos utilizando la forma sistemática. Bien, ahí Sofía, bien Melissa. Ahí Martina, trihidruro, 3 hidrógenos de aluminio. Ahí debería decir de monoaluminio, pero el mono, ahí la International United Plate Metro no lo usa tanto. Lo usa al principio solamente. Por lo tanto, efectivamente ese es el trihidruro de aluminio. Continuamos después con el ácido cloroso, chiquillo. Ácido cloroso. El ácido cloroso. Aquí vayan anotando esos tips. Ácido cloroso. En inorgánica tenemos dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxoácidos. ¿Cómo yo los reconozco así cuando están escritos? Unos terminan en oso, en ico, y los otros terminan en hídrico. Los que terminan en hídrico, chiquillos, esos son hidrógeno y el elemento. Los que terminan en oso o ico, como en este caso, tienen hidrógeno, el elemento y oxígeno. Por eso que ahí Sofía anotó el ácido cloroso. El ácido cloroso. Hola Ignacia, estamos revisando la guía número 7. Chiquillos, en el ácido cloroso, recuerden que ahí había un truquito. Usted lo primero que tienen que deducir o analizar ahí, o para poder formular bien el compuesto, es ver con qué capacidad de combinación está actuando el cloro. Y del nombre lo sacan, ácido cloroso, o sea, está actuando con capacidad 3. El ácido cloroso está actuando con capacidad 3. ¿Ya? ¿Y qué se hizo para llegar a esa fórmula? Usted forma el óxido de cloro 3, después agrega agua y va a llegar a esa fórmula que anotó Sofía, el HClO2. ¿Sí? ¿Sí? Después tenemos el hidruro de platino. Hidruro de platino. Hidruro de platino 4. Hidruro de platino 4. Fíjense, como me dicen,
que el platino está actuando con 4, por lo tanto PT, su 4 de capacidad se lo pasa al hidrógeno y por lo tanto el hidrógeno tiene capacidad 1, pasa al platino. Y efectivamente, hay, como dice Tami, dígalo con seguridad, PT, H4, muy bien ahí, Francisco, PT, H4. Ahí vayan revisando los demás chiquillos, vayan todos anotando ahí el compuestito ahí en el chat. Después viene el hidruro de rubidio, hidruro de rubidio, el hidruro de rubidio, hidruro de rubidio. Muy bien ahí, Sofía. Ambos elementos tienen capacidad 1, por lo tanto ahí la fórmula me va a quedar RBH, RBH. RBH. Muy bien, chiquillos. RBH. Después viene el seleniuro o selenuro, chiquillos. Hay veces que un nombre tiene, es lo mismo que pasa como con pentaóxido o pentóxido. Da lo mismo. Seleniuro de hidrógeno. Seleniuro de hidrógeno. Ahí como lo indica Héctor y Sofía, H2SE. H2SE. Ahí está la forma sistemática de ese compuesto. La otra forma es que ese compuesto esté disuelto en agua. Por lo tanto, ahí se llamaría el ácido selenhídrico. ¿Ya? Porque tiene la forma de ahí de un hidrácido. Continuando después del seleniuro de hidrógeno, tengo el telururo de platino 4. Telururo de platino 4. Telururo de platino 4. Aquí yo les hago una pregunta, chiquillos, así como escribió Sofía y Tami. ¿Por qué es PTTE2? ¿Dónde está el 4 del platino? ¿Qué pasó ahí? Exactamente, hubo una simplificación, chiquillo, hubo una simplificación. Recuerde, el telururo tiene capacidad 2, pasa al platino, y el platino está actuando con capacidad 4, pasa al telururo. Entonces, ahí me va a quedar 4, 2 y se va a simplificar, va a quedar 2, 4 y va a simplificarse como queda la fórmula que ustedes escribieron, PTTE2. Muy bien, chiquillos. ¿Claro para los demás? Por favor, consulten. Hidróxido de bario. Hidróxido de bario. Hidróxido de bario. Hidróxido de bario. Muy bien, Sofía. Bario tiene capacidad 2, pasa a ese grupito de átomos, al hidróxido, y el hidróxido tiene capacidad 1, pasa al bario. Hidróxido de bario, el Ba paréntesis OH2. Después viene bromato de oro 3. Bromato de oro 3, chiquillos. Bromato de oro 3. Ahí Melissa nos escribió la fórmula del bromato de oro 3. AU, paréntesis BRO3, que ese es el bromato, paréntesis 3. El bromato tiene capacidad 1 según su listita de aniones, pasa al oro y el oro me está diciendo que está actuando con capacidad 3, pasa al bromato. Y por eso que queda ahí muy bien como nos escribió Melissa. Después tenemos el fosfato de calcio. Fosfato de calcio, chiquillos. Fosfato de calcio. Fosfato de calcio. También es una sal. Fosfato de calcio. ¿Cómo quedaría ahí esa estructura de aquella sal? Fosfato de calcio. Sí, Sofía. Ignacia, ¿cuál no entendió?
Ya, la 10. La 10 dice bromato de oro 3. Bromato de oro 3. Por lo tanto, Ignacia Imes dice que es una sal de bromato. Por lo tanto, usted como es una sal, busque el anión en su listita. Busque ahí el bromato. El bromato les va a salir BrO3 con una carguita 1 menos o menos 1. Por lo tanto, tiene capacidad 1. Y esa la une al oro. Por lo tanto, usted va a unir el oro al bromato y ahí intercambia las capacidades de combinación. El oro está actuando con capacidad 3, pasa al bromato, ahí lo tiene que anotar entre paréntesis, y el bromato tiene capacidad 1, se la pasa al oro. Por eso que queda AU, paréntesis, BrO3, paréntesis 3. Ese es el bromato de oro 3. ¿Sí? Después, chiquillos, les había dicho el fosfato de calcio, ahí lo escribió Sofía, fosfato de calcio, el calcio tiene capacidad 2, pasa al fosfato, y el fosfato tiene capacidad 3, pasa al calcio. Recuerde que es una sal, esa es la fórmula según su listita de aniones. Busque el fosfato y ahí le va a salir PO4, capacidad 3. Después viene el cloruro de mercurio 2. Cloruro de mercurio 2, chiquillos. Cloruro de mercurio 2. Cloruro de mercurio 2. ¿Cómo sería el cloruro? Sí, así se pone lento a veces con lluvia. Solange nos escribe el cloruro de mercurio 2. Dígalo con seguridad nomás, Solange, porque efectivamente ese es. El mercurio me está diciendo que estando con capacidad 2, pasa al cloruro, y el cloruro, como tiene capacidad 1, pasa al mercurio. Por eso que queda, no, si no le dé medio, no le dé miedo. Es HgCl2. Por lo tanto, ese es el cloruro de mercurio 2. Posteriormente sale el sulfuro de paladio 4. Sulfuro de paladio 4. Chiquillos, claro para todos por qué el sulfuro de paladio 4 es el PdS2. Por la misma razón que pregunté hace un momento. ¿Qué ocurrió en esa fórmula? ¿Qué ocurrió en la fórmula ahí? También se simplifica, porque el paladio está actuando con 4 y el sulfuro ahí tiene capacidad 2, por lo tanto ahí se simplifica, queda 2, 4 y me va a quedar PdS. Posteriormente viene el bromuro de plata, chiquillos, bromuro de plata, súper sencillito. ¿Cuál es el bromuro de plata? Es el AgBr, el AgBr. Los dos tienen capacidad de combinación 1. AgBr, una sal de bromuro. Una sal, no sal de sal, sino sal de sal. Después viene yoduro de paladio 2. Yoduro de paladio 2. Yoduro de paladio 2. Ahí Solange nos anotó la sal yoduro de palacio 2. Palacios. Yoduro de paladio 2. Paladio con capacidad 2 pasa al yoduro. Yoduro lo buscan en su listita de aniones. Tiene capacidad 1. Se la pasa al paladio. Ahí como muy bien escribieron Solange y Sofía. Después viene el sulfuro de litio, chiquillos. Sulfuro de litio. Sulfuro de litio. A prueba también de estudiante bicentenario. LI2. S, como bien escribe ahí Solange, Melissa y Tami. LI2S. Posteriormente, chiquillos, nos sale ahí para que lo puedan anotar el bromuro de plomo 2. Bromuro de plomo 2. Bromuro de plomo 2. Bromuro tiene capacidad 1, pasa al plomo y el plomo está actuando con capacidad 2 porque me la están indicando. PbBr2. PbBr2.
Después viene el nitrato de plata, una sal muy famosa, nitrato de plata. Ambos tienen capacidad 1, chiquillos, por lo tanto va a quedar AgNO3, nitrato de plata, AgNO3. Después viene el sulfato cúprico, chiquillos, sulfato cúprico. Ahí está en la forma tradicional. Recuerden, el cobre tiene dos capacidades. ¿Con cuál está actuando? El nombre se lo dice. ¿Con cuál capacidad está actuando el cobre en ese compuesto, sulfato cúprico? Está actuando con capacidad 2. ¿Por qué se preguntará usted? Porque la terminación me lo dice. ICO está actuando con la mayor. Por lo tanto, va a quedar Cu2, sulfato tiene capacidad 2, pasa al cobre, por lo tanto va a quedar Cu2, paréntesis sulfato, paréntesis 2. ¿Qué hace ahí? Se simplifica. Por eso que la fórmula que da, como la escribió Sofía ahí, CuSO4, el sulfato cúprico, muy famoso. Y por último, clorato ferroso, chiquillos, clorato ferroso. ¿Cuál será? Clorato ferroso. Fijémonos aquí, Solange. Me dice ferroso. El hierro tiene dos capacidades. Por lo tanto, si me dice ferroso, está actuando con la menor. Por lo tanto, yo busco en mi tablita, voy al hierro, busco la menor capacidad, que es 2. Por lo tanto, ahí quedaría Fe, paréntesis, ClO3, paréntesis, ahí le pasamos el 2 que nos indica del ferroso. ¿Sí? ¿Alguna inquietud con esta tablita, chiquillos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna consulta? De la siguiente tablita vamos a revisar 4, chiquillos, porque ahí después vamos a elegir las tipos para poder revisarla. Fíjense, en esta tablita es completar según los datos. A partir del dato que le doy, ustedes van completando aquello que se le solicita, ya sea la fórmula, el nombre sistemático, el de stock o la forma tradicional. Vamos a ir por filita, por fila. Entonces tenemos que en la primera fila tenemos I2 o 5. I2 o 5. ¿Cuál será la forma tradicional, o sea, la forma sistemática de nombrar ese compuesto? ¿El I2 o 5? La forma sistemática de nombrar el I2 o 5. Esa es la de stock, chiquillo. La de stock. La de stock es la que sale indicada con el número romano. Por lo tanto, ya, vamos ahí bien. Entonces, chiquillos, en esa forma de sistemática, ahí yo tengo que utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, dependiendo de la cantidad de números. Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos ve usted ahí? 5. Por lo tanto, quedaría pentaóxido, o si usted quiere colocar ahí la contracción pentóxido, da lo mismo. Pentaóxido o pentóxido de diyodo. Pentaóxido de diyodo. Pentaóxido de diyodo. Muy bien ahí como lo escribieron Sofía y Melissa. La forma de stock era como la habían escrito arriba,
óxido de yodo 5, porque ahí tiene que estar indicada la capacidad con la que está actuando, y ahora la forma tradicional, chiquillo, la forma tradicional, esa que tiene que terminar con oso, ico o da lo mismo. Entonces, chiquillo, en la forma tradicional, aquí pueden hacer una salvedad, pueden utilizar usted la palabra anhídrido, aunque ahora la International United Elections dice que no lo nombre como anhídrido, dígale óxido nomás, pero también todavía se acepta. Por lo tanto, el nombre tradicional de ese compuesto sería, como ustedes bien lo escribieron, anhídrido yódico o simplemente óxido yódico. Esa palabra anhídrido está guardadita siempre para, o usted la puede usar cuando el óxido es de un no metal. No puede ser, Sofía, un ácido yódico. Es un óxido yódico, porque si es ácido yódico tendría que ser un oxoácido ese. Entonces, óxido o anhídrido yódico. Óxido o anhídrido yódico. ¿Sí? ¿Por qué yódico, chiquillos? Porque el yodo ahí está actuando con la capacidad tercera, que es ahí el 5. Por eso que es óxido yódico. En la siguiente fila, me dan el nombre sistemático, dióxido de silicio. Yo a partir de ese nombre yo ya puedo obtener la fórmula. ¿Cómo quedaría la fórmula del dióxido de silicio? Dióxido de silicio. Ahí me está ya indicando cómo debe ser la fórmula. 2 oxígenos y un silicio. Por eso que queda SiO2. ¿Cuál será el nombre de stock de ese compuesto? Chiquillos, claro para todos por qué la forma de stock de ese compuesto Si2 es óxido de silicio 4. ¿Dónde? ¿Por qué aparece 4 si ahí hay un 2? ¿Por qué es óxido de silicio 4 y no óxido de silicio 2? Como bien indica ahí Ignacia, está simplificado, chiquillos, porque el silicio tiene capacidad de combinación 4. ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la forma tradicional? ¿Cómo quedaría la forma tradicional de este? Como tiene una única capacidad, el nombre terminaría en ico, chiquillos. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cómo quedaría el nombre tradicional del silicio? No, tradicional eso tiene que estar terminado en ico en este caso. Ahí, Ignacio, usted me está colocando la forma sistemática. Ahí, Melissa, dígalo con seguridad nomás, efectivamente ahí tengo el óxido silícico, chiquillos. El óxido silícico. ¿Por qué? Porque el silicio tiene una capacidad que es 4, por lo tanto, en la forma tradicional, esos terminan en ico. Por eso que es el óxido silícico.
Sí se le puede decir porque el silicio está entre los metaloides ahí. Quiero que vayan ahí a la fila, chiquillos, del trióxido de níquel. Trióxido de níquel. Fíjense ahí que es como la que está bien abajito. Trióxido de níquel. ¿Cuál será la fórmula de ese trióxido de níquel? Trióxido de níquel. Hay 3 oxígenos y 2 níquel. Trióxido de níquel efectivamente es como lo escribió ahí Tami. Trióxido de diníquel. Ahí ya me está indicando cómo debo formular esa fórmula. Valga la redundancia. ¿Cómo quedaría la forma de stock de ese compuesto? Ahí tiene que indicar con números romanos. Exactamente D. Ahí recuerde que el 3 ese del oxígeno era el que pertenecía ahí al níquel. Por lo tanto, es el óxido de níquel 3. ¿Y cómo quedaría la forma tradicional? Fíjense, chiquillo, ahí la tradicional, ¿cuántas capacidades tiene el níquel? Verifiquen en su listita. Y a partir de eso, ahí ustedes vean, ¿está actuando con la mayor o la menor? Si está actuando con la mayor, termina en ico. Si está actuando con la menor, termina en os. Sí, Martina tiene que colocar el nombre nomás, níquel, y agregarle la terminación ico. Ahí el óxido niquélico. El óxido niquélico. ¿Por qué, chiquillos? ¿Por qué ico? Porque está actuando con la mayor capacidad. Con la mayor capacidad. Con la mayor capacidad. Y la última fila, chiquillos, la última fila, yo les estoy dando el nombre tradicional, el óxido cúprico. El óxido cúprico. ¿Cómo quedaría la fórmula del óxido cúprico? Efectivamente, el CuO, porque el cobre está actuando ahí con la mayor, porque me lo está diciendo. ¿Cómo quedaría el nombre sistemático de ese compuesto, del óxido cúprico? ¿Cómo quedaría el nombre sistemático de ese cubo? ¿Cómo quedaría el nombre sistemático de ese compuesto? En el nombre sistemático, recuerden, chiquillos, tienen que ir los prefijos mono, di, tri, tetra. Exactamente. Aquí podría decir monóxido de monocobre, pero la International United British indica que cuando salen 2 monos, utilice un mono nomás, chiquillo. Por lo tanto, ahí, como bien escribe Tami, monóxido de cobre. Monóxido de cobre. ¿Cómo quedaría el nombre de stock? Efectivamente, chiquillos, el nombre de stock quedaría el óxido de cobre 2. El óxido de cobre 2. Entonces, si le preguntan, chiquillos, en el supermercado,
Ja, 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 se ríen, decía, ay, pero ¿por qué 2 si ahí no sale ningún 2? Usted tiene que responder aquello. No, hijito, esa fórmula está simplificada porque ambos elementos que componen ese compuesto están actuando con capacidad 2. Eso tienen ustedes ahí que indicarle a esa persona. Sí, chiquillos, ¿alguna inquietud con esto de nomenclatura? Disculpen que sea majadero, pero es que yo necesito que vayan adquiriendo ahí la experticia en formular compuestos inorgánicos. Ya. Entonces, continuando, yo quiero ahora que podamos analizar lo siguiente. ¿Leyeron, chiquillos, la guía número 10? ¿La leyeron? La guía número 10, que estaba en relación a lo que conversamos en la reunión pasada. Recuerde que las reacciones químicas inorgánicas, las principales, siguen ciertos patrones. Un patrón de patrón, no un patrón de patrón, chiquillos. Siguen ciertos patrones. Esos patrones va a estar de acuerdo a la afinidad de ciertos átomos, en el sentido de que hay unos que desplazan a otros en un compuesto, y así yo puedo clasificar las reacciones de desplazamiento simple. Si yo hago reaccionar compuestos, intercambian ahí sus átomos, los compuestos ahí que participan, ya yo tengo una reacción de doble desplazamiento. O si yo puedo descomponer una sustancia en sus elementos constituyentes, y ahí yo voy a tener una reacción de descomposición. O si yo puedo ahí sintetizar un compuesto, y yo voy a tener una reacción ahí de combinación. Entonces, en esa guía número 11, en la que usted también tiene que practicar ahí formulación inorgánica, trabajamos con esos patrones. Por ejemplo, chiquillos, fíjense aquí. Fíjense en aquí. En la guía número 11, yo les doy dos compuestos, que son los reactantes. Les coloco carbonato de sodio, reacciona con el sulfato de magnesio. Y yo les pido que a partir de esos reactantes, usted plantee la reacción química. What, usted dirá, what, triple what. ¿Cómo? Deme los productos. No, usted los puede deducir. Y esa es la gracia de esto. ¿Cómo los puede deducir? ¿A qué tipo de reacción pertenece esa que voy a plantear ahí? Tengo, ¿a cuál se parece de esos tipos? Entonces, si no lo puede verificar así, plantee los reactantes y ahí va a verificar, se va a dar cuenta al tiro, esta pertenece a este grupo. Aquí tengo que unir este con este y este con este. Entonces, chiquillos, realicemos en conjunto aquello. Formulemos ahí los reactantes. ¿Cómo quedarían? Tengo el carbonato de sodio más el sulfato de magnesio. Carbonato de sodio más el sulfato de magnesio. ¿Cómo quedaría planteada esa parte de esa ecuación, de esa reacción? Carbonato de sodio más sulfato de magnesio. Ignacia, cuando usted plantea ahí ya los reactantes, ya
tiene que usted intercambiar las capacidades de combinación y no anotarlos de esa forma. Eso es antes de formular los compuestos. Por lo tanto, ahí ese CO3 menos 3, ese 3 tiene que pasarlo ahí al sodio, pero tiene que verificar bien si el carbonato tiene capacidad 3. Yo creo que ahí puedo verificar en mi tablita y parece que no tiene capacidad 3. Ahí tiene que verificarlo usted, ¿ya? Y fíjese ahí el magnesio tiene capacidad 2, el sulfato tiene capacidad 2, intercambia, ¿ya? Entonces, Martina ahí no escribe los reactantes, chiquillos. Carbonato de sodio y sulfato de magnesio. Fíjense, ahí colocamos y también nos colocó ahí los reactantes. Ahora se hace la pregunta, ¿a cuál reacción se parece? Por lo tanto, si se parece a esa, ¿cuáles serán los productos, chiquillos? ¿A qué reacción se parece? ¿A qué reacción se parece? ¿A qué reacción se parece? Así como escribieron los reactantes ahí Martina y Tami. Solange, el carbonato corresponde efectivamente al CO3 menos 2. Ese es el carbonato. Entonces, chiquillos, ¿a qué reacción se parece? Ahí como lo escribió Tami. ¿A qué reacción se parece? ¿Será de una de combinación, una de descomposición, una de desplazamiento simple o una de desplazamiento doble? Efectivamente, chiquillos, así como están escritos, como tengo compuesto ahí, es un desplazamiento doble. Por lo tanto, el desplazamiento doble, si así como están escritos los reactantes, el magnesio, ¿con quién se va a unir? Con el primero se une con el último y el último se une con el primero. Por lo tanto, fíjense, chiquillos, aquí Sofía nos colocó ahí la reacción. Miren, carbonato de sodio, que es el Na2CO3, más sulfato de magnesio. Y va a generar carbonato de magnesio con sulfato de sodio. Esos son los productos de esa reacción. Recuerden que ahí no nos va a cuadrar los átomos, pero no estamos balanceando todavía, solamente planteando. Fíjense, el sodio del carbonato, como está el reactante, se va a unir al sulfato de el segundo compuesto. Por eso que voy a tener el sulfato de sodio. ¿Y por qué se llega a esa fórmula? Porque el sulfato tiene capacidad 2, pasa al sodio. Y el sodio tiene capacidad, pasa al sulfato con capacidad 1. Y ahí el magnesio después se une al carbonato. ¿Por qué la fórmula es MgCO3? Porque ambos tienen capacidad de combinación 2. Por eso que queda MgCO3. Al revés ¿cómo dice al revés los productos? Si colocó el sulfato de sodio primero. Sí, o sea, sí,
Ah, el El orden, ¿no? Na2, CO4 lo puse primero y después el otro. Ah, no, da lo mismo eso. Ah, Que ya. puede ser Na2SO4 más MgCO3. Ese es el orden, no altera ahí el producto. ¿Ya? Hoy salió como matemáticos. El orden no importa, lo importante es que esté bien escrito. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahí, fíjense, se da la... ustedes plantearon a partir de los reactantes la ecuación. ¿Cómo quedaría el nitrato, la reacción B? La reacción B. Nitrato de plomo 2 más sulfuro de sodio. Nitrato de plomo 2 más sulfuro de sodio. Nitrato de plomo 2 más sulfuro de sodio. Sofía, chiquillos, fíjense, miren, nitrato de plomo 2, ahí lo formuló. La idea es que vaya revisando. Nitrato de plomo 2, por lo tanto ahí el plomo con capacidad 2 se une al nitrato con capacidad 1. Intercambia y llegamos a esa fórmula. Sulfuro de sodio. Sulfuro, búsquenlo de su listita, tiene capacidad 2, pasa al sodio, sodio 1, llegamos a la fórmula. Eso es lo que les doy yo. Y ahora bien, ¿a qué se parece? Igual que la anterior. Es una reacción de desplazamiento doble. Por lo tanto, el primero con el último, por eso que el PB se une al sulfuro y el PB está actuando con capacidad 2, por eso que ahí la fórmula queda PBS, más el nitrato de sodio. El último del primero se une al primero del último. Y ahí yo tengo el nitrato de sodio. Y ahí tengo la ecuación listita, chiquillos. Entonces, ¿por qué si le preguntan en la calle, cómo sabe usted qué son los productos que genera? Ah, ¿por qué? Porque esa sigue el patrón de desplazamiento doble. Y yo puedo deducir ahí mirando los reactantes cuáles van a ser los productos. ¿Sí, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Vayan ahí completando su guía. Vayan ahí completando su guía. Vayan ahí ustedes completando su guía. Miren, chiquillos. Miren, esta que es la pregunta E. Esta es la reacción E. Fíjense, aquí ya yo le estoy diciendo, el carbono desplaza el hierro cuando reacciona con el óxido férrico. ¿Cómo quedaría planteada esa reacción? Ahí solamente les doy los reactantes y le estoy indicando ahí como un datito que uno desplaza al otro, por lo tanto ahí ya sale indicada qué tipo de reacciones, pero ¿cómo quedaría planteada esa reacción? Que es la reacción E de esa guía número 11. Ahí Isidora nos planteó los reactantes, el carbono y el óxido férrico. Férrico, él está actuando con capacidad mayor 3, por eso que queda F2O3. ¿Cómo quedaría planteada la reacción ahora? Completita. ¿Cuáles son los productos de esa reacción? ¿Cómo quedaría planteada esa reacción completita? Fíjense, yo no les doy los productos. Plantéela completita, Héctor, para ahí verla. ¿Cómo quedaría? Ahí con los reactantes que puso Isidora y sus productos. ¿Cómo quedaría completita? Fíjense, chiquillos, miren.
El carbono, cuando reacciona con el óxido férrico, que es el Fe2O3, el carbono desplaza al hierro, saca el hierro. O sea, el oxígeno dice, no, prefiero el carbono, lo siento, hierro. NEC dice. Entonces, ese NEC sí que es antiguo. Entonces, fíjense, ahí como desplazó al hierro, el hierro queda solito. Por eso que ahí se coloca Fe, solito el hierro. Lo desplazaron. Llora hierro. Y fíjense, el carbono es un desplazamiento simple. El carbono ahora se va a unir al oxígeno. Entonces aquí ustedes tienen que respetar ahí la valencia del carbono. ¿Cuál es la valencia del carbono? 4. Se une al oxígeno. Ahí intercambian ustedes las capacidades de combinación y por eso que queda como compuesto ahí el dióxido de carbono. Y efectivamente así queda esa reacción, chiquillo. C más Fe2O3, flechita CO2 más Fe, nada más Fe. ¿Alguna duda con esa reacción? Que es la reacción E. ¿Es un desplazamiento simple? ¿Alguna duda en esa reacción E? Miren aquí, chiquillos. Esta es la letra G. La letra G. Dice, en la reacción de descomposición del clorato de potasio se genera oxígeno y cloruro de potasio. Si bien aquí se les dan los productos, pero quiero ver si se acuerdan de algo. A ver, para plantear esta reacción. ¿Cómo quedaría? Completita. Chiquillos, miren, analicemos esta reacción que escribió Héctor. El clorato de potasio, que es el KClO3, se descompone. ¿En qué se va a descomponer? En oxígeno y cloruro de potasio. ¿Y qué quiero yo en esta ecuación que se den cuenta? Fíjense, cuando nosotros en una ecuación aparece oxígeno, no va a cometer el pecado químico, a menos que se lo indique, pero casi nunca se lo van a indicar. No va a cometer el pecado químico de colocar ahí O solito. O solito. Sino que tiene que poner usted, anotar ahí el oxígeno, ahí como lo anotó bien Héctor, como molécula O2. En función, no es que esa sea la valencia del oxígeno, bueno, es también, pero no hace referencia a eso, sino a efectos de estabilidad, chiquillo, estabilidad. El oxígeno siempre, en la mayoría de los procesos, actúa como molécula, como átomos muy inestables, por eso que busca otro y se unen y forma esa sustancia muy estable que es el O2. Por eso que ahí Héctor lo colocó como O2 y esa es la manera correcta de anotar ese átomo y otros más. Entre medio va la flechita. ¿A eso se refiere, Martina? Entonces quedaría KClO3 KClO3. Ese es uno de los productos. KClO3. Ay, ¿por qué se me escapó ese KCl? Óbienlo. Pero, chiquillos, esa reacción quedaría KClO3, flechita O2, KCl. Y ahí nosotros podemos ahí plantear la ecuación. No se olviden que yo les di una listita para que la anoten ahí en su apunte ese donde tienen los aniones y todas esas cosas.
el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, eso siempre cuando les aparece en una ecuación, usted inmediatamente los tiene que escribir como el elemento con un subíndice 2. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? Chiquillos, yo les quiero solicitar algo ahora. Quiero que es para ver cómo va su avance, nomás en el sentido de cómo va, está formulando los compuestos. No es con nota ni nada, solamente para tener una para darles una retroalimentación y yo ver ahí, verificar cómo va su avance. Quiero que esta guía número 11 me la envíen al correo. Bueno, la guía número 11. No, envíenmela durante la semana. Bueno, la guía número 11. La guía número 11. Entonces, para ya aunar criterios para después realizar una guía calificada, chiquillos. Bueno. Esa me interesa sobre todo y la 7. Esas dos guías me interesan, chiquillos. La 7 y la 11. La 7 es la de los cuadritos. ¿Están por números, Martina? Para que las pueda buscar ahí. No, envíenmelas a mi correo mejor. La 7 y la guía 11. Sí, chiquillos, sí, por igual ahí de la última parte de esa guía que revisamos delante no la hicimos toda. Entonces ahí para verificar y revisar bien ese apartado. Entonces, en eso quedamos, chiquillos. La guía número 7 y la guía número 11 me las envían al correo ahí para hacer una retroalimentación ahí de cómo van formulando ahí los compuestos y planteando las reacciones. ¿Estamos, chiquillos? Sí. Ya, entonces en eso quedamos. Yo ahora me tengo que ir a otra clase. Que estén súper bien y nos estamos comunicando. Así se saludan los químicos. Sí, don Y si ustedes se dan cuenta el día, hay mucha bruma. Y no es broma. Ya, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos y saluden y díganle a su papá que ahora sí funciona el internet. Chao, chiquillos, que estén súper bien. Chao, profe. Chao, Que esté bien. Chao, profe. Muy a 7 y 11. Chao, 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 chao. Bye, 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 bye. Chao, profe. Chao, nos vemos, chao.